Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas. Buenos días, ministra. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días a todos los que nos ven. Un gusto estar nuevamente por los desayunos de Teleamazonas. Bienvenida siempre, ministra. Gracias, gracias. Ministra, más adelante le voy a preguntar, le voy a hacer otra pregunta en torno a lo que usted acaba de decir, porque también, digamos, terminamos pagando altísimos intereses por el dinero que nos prestaban por una decisión que se tomó y que quizás se pudo haber evitado, pero más adelante le voy a preguntar eso. Yo sé que usted ya sabe de qué se trata. Pero esa pregunta es importante porque a veces se tergiversan o a veces se dan como motivos acciones aisladas, cuando en realidad son acciones en conjunto y dependen de muchos otros factores. Y yo espero su pregunta. Se la hago de una vez entonces, porque otro de los problemas que tenemos ahora es que en los mercados internacionales nos quieren prestar mínimo al 7%, ya lo ven como un gran logro el 7%, y nos han prestado hasta en el 10% en promedio. Y eso es porque en algún momento de nuestra historia, gobierno Rafael Correa, recién llegado, usted pertenecía a ese gobierno ya, decidieron declarar un default. Los bonos de deuda ecuatoriana bajaron, hubo un país o un gobierno que se benefició de la compra de esos bonos y es el venezolano, y luego esos bonos subieron. Pero el haber declarado en default, eso nos dio una mala imagen ante el mercado internacional, y ahora el que nos presta, pero nos presta caro, porque somos un país que en algún momento dijo no pago, y en condiciones bastante cuestionables, porque sí teníamos para pagar, porque otras cosas es cuando en otras partes de la historia no hemos tenido para pagar y se ha ido y se ha dado la cara por esa situación, pero en este caso ese no era el caso, no nos dio la gana de pagar y ahí estamos pagando las consecuencias hasta ahora. Y ahí también usted tuvo mucho que ver, ministra. ¿Qué nos podría decir ahora? Yo creo que usted tiene varias imprecisiones en la historia que está contando. En primer lugar, en el momento en que nosotros hicimos la solución de la deuda, no teníamos abundancia. Recuerde usted que cuando yo me posesiono, a la semana se declara una de las más importantes crisis del sistema internacional. En esa época teníamos una baja del precio de petróleo. En esa época yo tuve que realmente establecer una forma de distribuir los recursos muy importantes. En esa época yo no era adivina de que los bonos iban a bajar. Pero cuando como bajaron. Y no solamente bajaron para el caso ecuatoriano. Si usted analiza, todos los precios bajaron a nivel internacional. Entonces, mire, Janet, yo creo que se está confundiendo todo el periodo de gobierno cuando no se analiza el periodo específico en que se hizo la solución de la deuda. Ojo, adicionalmente no se analiza que preliminarmente hubo una auditoría. ¿Cómo iba yo a saber que se iba a desplomar todo el mercado como se desplomó un año antes, cuando se había iniciado, o más allá de un año antes, cuando se había iniciado todo el análisis de la deuda? Segundo lugar, yo jamás, y ahí sí, déjeme decirle que jamás he estado involucrada en beneficiar a ningún gobierno y a ninguna persona con el manejo de la deuda. Es más, mantuve completamente siempre las decisiones en el más estricto recaudo de información, precisamente porque, ¿sabe qué? El problema de la deuda externa ha sido siempre un problema en donde muchos privados y gobiernos se han beneficiado, y eso lo sabemos usted y yo. Entonces ahí sí, definitivamente, yo no estuve involucrada y jamás el proceso de renegociación se dio en un sentido de beneficiar ni a persona alguna ni a gobierno alguno. Es más, los resultados dieron para que sea el Ecuador el que, con una solución permitida en el mercado internacional, sea quien retire los bonos. Y bajo un diálogo que no quisieron nunca los tenedores de deuda ecuatoriana. Porque precisamente, ¿sabe qué es lo más importante que hay que destacar en ese proceso? Que era el más favorable para ese tipo de deuda en ese momento. ¿Sabe qué es lo más importante? Que yo no fui y dije, compro porque compro y se acabó. No, invité a un diálogo. Puse en la mesa una propuesta ecuatoriana. Recibí absolutamente todas, Janet,
las respuestas de los tenedores a través de sus comunicadores y de sus voceros. Y posteriormente dije, en todas esas respuestas, pongámonos de acuerdo, mi oferta es esta. Y así se solucionó. Entonces, Janet, yo creo que hay que contar la historia en los momentos específicos porque, ojo, en el periodo pasado hubo muchos momentos y distintos. Definitivamente, el periodo en que se trabajó esas decisiones fueron un periodo específico. Adicionalmente, quiero decirle algo. En el caso de la declaratoria del default, recuerde usted que nosotros teníamos que enfrentar un pago y el proceso no fue la declaratoria inmediata. Primero tomamos lo que nos era permitido, el espacio de un mes para el análisis y hacer una moratoria técnica para posteriormente declarar. Si hubiera sido una cuestión de orden ideológico, filosófico, qué sé yo, como se quiere presentar y no un análisis técnico, ¿por qué no lo declaramos desde el primer día? Y esperamos hacer toda la revisión y aprovechar todo lo que nos da el espacio, el mercado, para hacer la declaratoria. Entonces, Janet, yo creo que hay que trabajar estos temas realmente con mucha delicadeza. Aquí lo que se trata es de ser objetivos. Yo entiendo que a muchos no les puede gustar, pero hay que poner una racionalidad y hay que poner una objetividad en torno de lo que le convenía al país. Y desde la perspectiva de decir, solamente para terminar, Janet, desde la perspectiva de decir en determinado momento que eso fue lo que afectó los mercados internacionales, yo le pregunto y le voy a dar una noticia y se la voy a dar al país. En este momento tenemos muchas ofertas para hacer una nueva posición de esa deuda a precios y a intereses mucho más bajos de lo que usted menciona. Perfecto. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas. Perfecto. Entonces, gracias por contestar a mis inquietudes y preguntas. Yo creo que sus respuestas quedan ahí a disposición del país, de quienes están viendo este programa y también de los analistas económicos que pues también darán su opinión. Solamente me ha parecido muy importante que usted diga que no tuvo nada que ver en ese tema de la emisión de bonos, perdón, de la baja en el precio de los bonos, analizar. Pero vamos y entremos en materia, ministra. En este momento usted dice que va a controlar la emisión de bonos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a dejar de endeudarse si por el otro lado no ha dejado de gastar? Entonces, ¿cómo va a compensar? ¿Y cómo va a pagar sueldos en mayo, por ejemplo, si no se endeuda? A ver, Janet, lo que ocurre es que estamos tratando justamente de revisar cuáles son las condiciones que tenemos para no seguir con un camino de un endeudamiento que sea el Estado ecuatoriano el que absorba única y exclusivamente la inversión en el país. Estamos tratando de abrir caminos distintos para que haya una conjunción entre lo que es una inversión extranjera, nacional, privada, y de esta manera bajar la carga de necesidad de endeudamiento. Recordemos, y eso está clarísimo, que el peso de toda la inversión en el país, o el mayor peso de la inversión, siempre fue a través de endeudamiento por parte del país. Entonces, lo que estamos tratando es de dar un poco el giro. Ahora, ¿cuál es el tema en este momento? Yo he declarado y he dicho, mi intención no es seguir con un proceso de endeudamiento, sino de diversificar esas fuentes de ingreso necesarios. Pero definitivamente también hay que manejarlo dentro de lo que es el muy cortísimo plazo, el mediano y el largo plazo, y en este sentido puede ser que en determinado momento necesitamos, digamos en el muy corto plazo, necesitemos un ingreso por esta vía porque es la más rápida. Pero lo que más me interesa y lo que más le interesa al gobierno es sentar las bases para que en el mediano y largo plazo haya una sostenibilidad desde esta mixtura, digámoslo así, de fuentes de ingresos. Es decir, que no sea la base solamente el endeudamiento. Pero usted habla de los ingresos y de diversificar los ingresos. Quisiera que me explique qué significa eso, porque enseguida nos salta así un bombillo rojo que dice van a subir los impuestos, van a crear más impuestos. Cuénteme si es que esa fuente de diversificación va por ahí y por qué no habla de bajar el gasto. ¿Hasta cuándo van a seguir gastando como gastan? Así no va a haber fuente de ingreso que alcance mientras sigamos gastando como se está gastando. A ver, no necesariamente lo que implique una subida de impuestos desde esa perspectiva. Recuerde usted que nosotros tenemos varios tipos de impuestos y fundamentalmente los directos tienen que estar relacionados básicamente con lo que es la producción.
¿no es verdad? Incrementar la producción. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso necesita un periodo de tiempo de maduración y por eso no es inmediato, ¿sí? Entonces, definitivamente no necesita solamente subir los impuestos, lo que necesita es hacerlos más efectivos y más productivos. Yo le recuerdo algo, yo siempre he sido de la línea de que hay que hacer más eficiente lo que ya tenemos. Y en ese sentido, sí hay una prueba, y creo que eso sí fue un gran acierto en términos de lo que fue los periodos pasados, por lo menos mientras yo estuve relacionada en la toma de decisiones, que hubo una eficiencia en la recaudación, ¿no? Entonces, ahí está la prueba fehaciente de que no necesariamente implica incrementar los impuestos. Es decir, usted habla de reducir más la evasión, que todavía hay una evasión importante. Todavía, y de ser más eficientes en todo sentido, digamos, que la gente, y no solamente reducir la evasión, sino incrementar más la producción, pues. Si usted incrementa más la producción, va a generar más impuestos con el mismo, hay una dinamización. El problema es que para eso sí se necesita tiempo, y entonces por eso es importantísimo tomar decisiones también en el proceso de reactivación económica, que es en este momento mi mayor preocupación, y por eso es que estoy reuniéndome con todo el frente, no solamente el frente económico, sino el frente productivo, porque ahí está, en ese trabajo conjunto está la posibilidad de generarlo. Por otro lado, usted me habla de que seguimos gastando. Mire, Janet, yo creo que aquí hay que ser también objetivos y en sentido país. No vamos a ponernos a discutir si usted cree que esto es gasto y yo creo que es inversión. Eso no es el punto. El punto es que tenemos un nivel de gasto y lo que tenemos que hacer es que ese gasto sea más productivo, más eficiente. Tenemos que focalizar, hacerlo más eficiente. Y yo creo que en ese sentido, en el Ecuador tenemos un amplio margen para mejorar. Tuve, por ejemplo, reuniones ya con el ministro Garzón, ¿no verdad?, en términos de las empresas públicas. Hemos tenido un diálogo muy importante, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí hay que sincerar también esa parte, por ejemplo. Fíjese usted que el tema de las empresas públicas no debería ser encaminado desde la perspectiva de que el presupuesto general del Estado sea el que aporte a las empresas, sino al contrario, que sean las empresas las que generen para el presupuesto general del Estado. Y estamos de acuerdo en que lamentablemente hay un desfase en términos de los resultados que deben de tenerse. Claro, también tenemos ese rezago en el tiempo para ejecutar esas posiciones, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de a lo mejor situaciones inmediatas para que no se requieran más recursos y que sean las propias empresas las que comiencen a gestionar su propia producción, ¿no verdad? Claro. Pero los beneficios que puedan traer, eso no serán inmediatos. Probablemente serán en algunos casos en el 20, en el 2020, en el 2021. Entonces tampoco es que puedo prever un ingreso desde esa perspectiva. Dos cosas puntuales, ministra. Dos cosas puntuales. Diga. Los empresarios en este momento, hasta hoy, lo que han dicho es que para poder dinamizar la economía necesitan incentivos reales, incentivos prácticos que sean acorde a la situación económica del país y que estén desvestidos de ideología. Y entre lo que han propuesto es una baja en los impuestos, no mantener ni siquiera igual la situación, porque el nivel de impuestos que pagamos en este momento es lo que impide que el sector se dinamice. Y otra pregunta puntual, porque ya se me fue completamente el tiempo, es... El Banco Central y el Ministerio de Economía durante los últimos años han tomado decisiones que han sido totalmente criticables, como por ejemplo tomar fondos prestados de las reservas internacionales. ¿Usted lo va a seguir haciendo? ¿Cómo se va a devolver el dinero que ya tomaron? Esas dos cuestiones puntuales. Bueno, en el caso de los empresarios, yo creo que efectivamente hay que hacer una revisión muy detallada de lo que en realidad está dando resultados y de qué está, lejos de dar resultados positivos, retrocediendo. Yo, créame que estoy muy abierta y estoy en un análisis no solamente de verificar incrementos de impuestos como usted lo planteaba al principio para generar, sino más bien cuál es el mejor resultado, a lo mejor con tasas más bajas. Es decir, yo estoy haciendo un análisis amplio en varios sentidos, no solamente en lo facilista, sino también en lo que puede parecer en determinado momento poco realista, digámoslo así, ¿sí? Pero que a lo mejor es la solución del tema.
Entonces, en ese sentido, no me adelanto, entenderá que estoy en construcción de todas estas decisiones, no me adelanto porque además quien tiene que dar las buenas noticias va a ser el señor presidente de la República, no soy yo. ¿Sí? Yo ofrezco mi trabajo para que él pueda dar los anuncios. En el otro sentido... Sí, en torno a las decisiones técnicas sobre lo que ha hecho el Banco Central junto al Ministerio de Economía. Sí, en el otro sentido, yo también estoy reuniéndome con el Banco Central para justamente ver cuáles son las condiciones exactas en las que estamos intercambiando criterios, estamos verificando, de hecho, le comento, hoy día tengo una nueva reunión con todos ellos para ir identificando todos estos elementos. Y definitivamente yo soy de la línea de generar una seguridad, una estabilidad, y me parece que hacia allá debemos de caminar. Desde luego, Janet, lo que hay que entender es que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Hay que tener el espacio y la decisión suficiente para generarlo. Y por sobre todo, realmente, no seguir la línea de los comentarios o de los rumores de pasillo. Seguir la línea del análisis de los hechos en las decisiones que las personas tomemos. Y precisamente... Entonces, yo creo, en ese sentido, yo agradezco muchísimo a todas aquellas personas que, inclusive, fíjese usted, sin estar dentro del mismo pensamiento político, han tenido yo creo que la cordura, la objetividad para decir, bueno, no tenía ni un día sentada en el puesto y ya se hablaba un montón de cosas de lo que yo iba a hacer, o se me acusaba de un montón de cosas de lo que yo iba a hacer. Entonces, eso yo creo que no es en pro país. Eso no construye para nada a un país. Así que, Janet, le agradezco muchísimo por sus preguntas. Yo creo que es oportuno que el pueblo ecuatoriano conozca de mi boca qué es lo que va, cuál es el direccionamiento. Esa era precisamente la idea. Le agradezco a usted la apertura por estar en este programa, por aceptar mis preguntas, por darnos una respuesta amplia y explicativa como usted lo ha hecho. El tiempo siempre es cortísimo, así que podríamos quedarnos hablando, digamos, de hacer muchas más preguntas que seguramente en este momento mucha gente tendrá, pero ya habrá oportunidad. Vale la pena rescatar el criterio del comité empresarial que dice que hay que darle una oportunidad a María Elsa Viteri para ver lo que puede hacer en medio de un diálogo abierto que usted lo ha vuelto a plantear en este momento. Le deseo la mejor de las suertes y la próxima semana o los primeros días de abril. ¿Cuándo van a anunciar el plan económico, ministra? Para fines entre el 26 y el 28. Y yo más que suerte le agradecería el éxito. La suerte es para los improvisados y yo no soy una improvisada. Valga la aclaración, entonces le deseo mucho éxito, que eso es lo que necesita este país. Muchísimas gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros.